Buenos días para todos. Como todos los maestros sabemos hacer, espero que me escuchen ahí detrás suficientemente bien. En primer lugar, debo agradecer la invitación del profesor Vladimir Sierra y la amabilidad de ustedes en recibirme en este centro, que es mi alma mater. Aquí me hice profesor en dos especialidades, a tiempo que ya dista bastante de la actualidad, 1976 y 1979. Primero me gradué en la especialidad de Ciencias para la Educación de Adultos y después en Geografía. Y comentaba con el profesor ahorita que para mí constituye, como debe ser para todos los maestros, un orgullo la especialidad que desempeño. Para mí la geografía representa el centro de mi conocimiento, porque la geografía como sistema de ciencias es en sí mismo un entorno muy integrador. Vincula ciencia, vincula sociedad, naturaleza, medio ambiente, tecnología, todos esos conceptos que hoy no son tan familiares, que tanto divulgamos y que son tan necesarios para la cotidianidad de nuestra sociedad, están en la geografía sin desdoro de otras especialidades de las cuales también he nutrido mi desempeño profesional. Actualmente yo trabajo en la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz de la Universidad de La Habana, en la fundación del mismo nombre, y bueno, también tengo el honor de presidir la Comisión de Historia de la Sociedad Meteorológica de Cuba, porque esa es mi verdadera especialidad, la historia de la ciencia y la especialidad de meteorología. Por eso cuando Vladimir me planteaba el deseo, el interés de que viniese a conversar un poquito con ustedes, yo prefiero usar el término conversación más que conferencia, porque estoy entre personas que considero mis compañeros en el sentido profesional, pues elegimos este tema entre los muchísimos que la meteorología puede ofrecer de curiosidad y de interés para cualquier escenario, para cualquier grupo de personas, porque en un país tropical como Cuba, por supuesto que la meteorología es una de las líneas directrices de todo el devenir histórico del país. Se vincula absolutamente con todos los hechos que han tenido presencia en nuestra historia y aún en nuestra prehistoria. Está presente. Debo decir, como cuestión metodológica, estoy hablando con profesores, antes de comenzar, el concepto metodológico que tiene la historia de la meteorología, que se nutre de historia y por supuesto que se nutre de meteorología, pero transita por tres líneas conductoras principales. Una son las historias de vida, la persona, el individuo, el ser humano, el científico, o simplemente el empírico, que comenzó en los primeros tiempos precientíficos al desarrollo de lo que después fue ciencia constituida. Lo segundo son las instituciones, los observatorios, los centros de investigaciones, las estaciones meteorológicas, aquello donde se reunieron los colectivos que siguieron engrandeciendo esa ciencia. Y la tercera línea para Cuba son los grandes fenómenos meteorológicos, no solo los huracanes, todos los fenómenos meteorológicos que al producirse incentivaban el interés social en ellos y contribuían a las vocaciones de esos individuos y a que las instituciones fortalecieran, diversificaran y orientaran o reorientaran su trabajo. Esa es la historia de la meteorología. Y en esta presentación que yo les voy a ofrecer, ustedes van a ver esa integración que metodológicamente la proporciona el concepto de las ciencias geográficas y su vinculación social, su vinculación científica, y la presencia de grandes fenómenos naturales, como es en el caso de Cuba, el huracán, aun cuando en los últimos años los tornados nos hayan llamado la atención sobre otra presencia de un fenómeno importante que no parecía tener tanta importancia, pero ahora vemos que sí. Pero los huracanes siguen siendo, sin duda alguna, como lo definió Fernando Ortiz, el fenómeno más importante desde el punto de vista meteorológico y natural que incide en la sociedad cubana. Entonces, no podemos suponer los 500 años de existencia de La Habana, los 500 años de desarrollo histórico de La Habana, sin centrarnos en su bahía, porque fue, digamos, el sentido generatriz de esa historia, la razón por la cual los europeos se establecieron en este lugar y no en otro, después de haber transitado por otros dos emplazamientos anteriores. Por cierto, digo, y aquí podemos hablar de muchas cosas, que una de las razones por las que se cree que la primitiva Habana del Sur, la que estaba allá en la costa sur, se trasladó de ese lugar, obedeció a dos causas naturales. Primera, la presencia de plagas, los manglares y las zonas de pantano, que
crearon un ambiente muy desfavorable para la presencia de la vida, y la segunda, porque quizá un huracán que produjo una enorme invasión del mar, una inundación costera de grandes proporciones, hizo entender a los primitivos habaneros que aquel no era el mejor lugar para San Cristóbal. Después se trasladó quizá al norte y después aquí. Pero eso es hipotético, porque no tenemos ningún documento que lo refrende. Y la historia, sin una referencia, por supuesto que no puede ser ciencia y es solo especulación. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la historia no es hacer el cuento. La historia es poner en contexto los hechos y explicar por qué pasó una cosa y no pasó otra. Entonces, vamos a comenzar para no seguir en algo. A mí siempre me llamó la atención, personalmente como geógrafo, qué cosa fue lo que vieron los europeos cuando llegaron a este lugar, a lo que fue el puerto de Carenas. ¿Qué cosa vieron? Entonces decidí hacer una reconstrucción, siempre ideal, siempre hipotética, pero con los recursos de las tecnologías contemporáneas. Esa foto que está ahí está tomada desde muy cerca de lo que llamamos en La Habana el emboque de Regla, ese punto cerquita de la iglesia de Regla, que es este punto de vista que está aquí en este lugar. Entonces, a partir de ahí, hicimos una reconstrucción de lo que vería un europeo allá en los finales de 1400, principios de 1500, cuando llegaron a La Habana. Y sería un panorama muy similar a ese. O sea, la gran bahía protegida, como bahía de bolsa, bahía cerrada, y todo, absolutamente todo, cubierto de una profusa vegetación tropical, con alturas que la cerraban por el sur, a manera de un anfiteatro natural que desde luego que brindaba una visión general de ser un lugar muy protegido y muy seguro para todo tipo de actividad. Solamente tenía un problema, que no había agua, había que traerla, pero en realidad no se podía pedir mucho más en las condiciones de aquel lugar. En la siguiente imagen vamos a ver los huracanes verdaderamente catastróficos por su máxima intensidad en todo ese periodo. Estos son huracanes de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, quiere decir la máxima intensidad. Huracanes cuyos vientos sostenidos en un minuto, medida, o sea, el valor medio, debió ser de alrededor de 250 kilómetros por hora, que causan efectos enormemente destructores. Solamente son esos de los que hay referencia directa. Esta, por supuesto, los que tienen la E al lado, es que esa categoría es estimada, porque no hay barómetro, no hay anemómetro, no hay ningún instrumento que permita una medición y refrendar por el dato y no por la información solamente lo que pudo haber ocurrido en ese huracán. Y puse este primero, que aunque la intensidad es desconocida, lo he puesto aquí porque en octubre 30 de 1557, voy a explicar algo con respecto a la fecha, ese día, en las actas capitulares del Ayuntamiento de La Habana, está descrito grandes daños que ocurrieron en la ciudad, sobre todo en la pescadería. Eso estaba donde está la catedral hoy. Vamos a ver después una cosa muy interesante de eso. Y por ser esa primera referencia a daños causados por el viento y por la lluvia, lo estamos tomando como la posibilidad de que fuese el primer huracán descrito en los tiempos históricos aquí en La Habana. Hemos finalizado con el huracán de 1944, que es el último de categoría 4, cuyo centro pasó por la ciudad. De manera que estadísticamente, y ustedes saben de eso, estadísticamente el periodo de retorno de un huracán intenso para La Habana ya está pasado. Quiere decir que en cualquier momento nos toca un huracán intenso. Estoy hablando de categoría 3, 4, 5. No estoy hablando de un huracán como Charlie, ni como Irma, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un centro de un huracán, un ojo de un huracán intenso sobre la ciudad de La Habana. Ojalá el periodo de retorno se prolongue indefinidamente, no lo estamos deseando, pero estadísticamente la herramienta matemática nos indica que ese periodo de retorno ya está pasado. Entonces, ¿cómo evolucionó la información meteorológica en ese periodo? Bueno, primero nada más que era el informe, decir en la prensa lo que ocurrió. Esto es de 1844, el gran huracán o tormenta de San Francisco de Asís,
Se llamaba San Francisco así porque los huracanes llevaban el nombre del santo que se celebraba el día en el que el huracán pasaba por el territorio. Eso para la historia es terrible, porque hay veces que le hablan de un huracán de lo que sea, en Santo Domingo, y otro huracán de otro santo en Cuba, y es el mismo. Lo que pasa es que pasó en una fecha por un territorio y después pasó otro día en otro, que es el mismo ciclón. O sea que todo esto hay que tenerlo en cuenta en la historia. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que en los huracanes anteriores a 1582 hay que tener en cuenta que esa fecha es del calendario juliano y no del gregoriano, y hay que hacer la conversión, si no usted está dando una fecha que en la cronología le queda mal. Esto, como estoy hablando con ustedes, eso me permite considerar otras cosas que con otro tipo de colegas no puedo hacer. Con ustedes sí vale la pena hacerlo. Repito, es la información de lo pasado, el periódico de ayer, y esta es la diferencia, 1926, en el siglo XX, que hay un aviso de ciclón tropical. O sea, ya hay un pronóstico y un aviso a la ciudad de que efectivamente en un plazo de unas horas va a ser azotada por un fenómeno meteorológico. El medio es el mismo, la prensa, pero son dos enfoques totalmente distintos. La información como cosa pasada y la información como alerta, lo que ocurrirá después, la alerta temprana, como llamamos. Vamos a entrar al puerto de La Habana. La presencia de un huracán en sus inmediaciones implicaba un grupo de acciones de enorme importancia para la ciudad. El primero es que era un punto focal para la información meteorológica y astronómica, por una simple razón. La meteorología y la astronomía en los siglos anteriores tenían la primera importancia en potencia capital para los navegantes. Eran ellos los que principalmente seguían estos fenómenos porque eran los que mayor riesgo se encontraban. Estoy hablando antes del siglo XIX, todavía quizá a mediados del siglo XVIII, cuando ni siquiera la economía de plantación existía en el país, o eran pequeñas parcelas, ahí no había mucha afectación. Se caía una casa de madera y rápidamente se volvía a hacer. Pero en una embarcación, en medio del océano, los navegantes tenían otra perspectiva de este tipo de fenómenos, por tanto fueron los primeros interesados. Y sin astronomía no había ruteo del barco, no se podía orientar la navegación. Por tanto, el puerto de La Habana era un centro meteorológico y astronómico de siempre, con los recursos tecnológicos de cada época. Pero eso era muy importante tenerlo en cuenta. El segundo es la responsabilidad de la autoridad portuaria. Enorme responsabilidad, porque si el capitán del puerto autorizaba, imagínense cualquiera de ustedes como capitanes de un buque, autorizaba a salir, lo que pasaba con el barco después era responsabilidad del que había dicho, salga que no hay problema. Pero si decía, no salga que hay un huracán y no pasaba nada, la reclamación por la tardanza o los perjuicios económicos eran para el capitán del puerto. Por tanto, era una enorme responsabilidad en esos momentos tener ese cargo y ostentar esa categoría dentro del puerto de La Habana. Por supuesto, eran personas muy experimentadas las que se ponían ahí. Lo tercero era la masiva movilización de recursos humanos cada vez que había un huracán o el aviso de un huracán. Por todas las enormes volúmenes de operaciones que había que hacer en el puerto para prepararlo, para enfrentar ese fenómeno. Lo otro es que se interrumpía el transporte interior. Vamos a pensar en una ciudad sin ómnibus. Vamos a pensar solamente en una ciudad que se mueve por tracción animal o simplemente por el movimiento propio del individuo. En la bahía, para cruzar de un lado a otro, una enorme cantidad, que eran cientos de embarcaciones de pequeño tamaño, garantizaban ese movimiento. Entre La Habana, La Cabaña, Casablanca, Regla, Guanabacoa, Atarés, todo eso se hacía por pequeñas embarcaciones llamadas guadaños. Guadaños porque eran así como una guadaña, ¿no? Como una lunita. Y otros botes de menor tamaño, a remo, después a motor. Pero todo eso se paralizaba. Y todo eso ocasionaba una interrupción enorme en el movimiento interno de la ciudad. Lo siguiente era el aseguramiento de los almacenes de Casablanca, que eran grandes almacenes que siempre existieron.
De hecho, el nombre, el topónimo Casa Blanca es por Casa Blanca, un gran almacén que existía muy cerca de donde después estuvo la terminal de ferrocarriles eléctricos en esa localidad. Y además, en los almacenes afianzados, ustedes deducirán por la palabra afianzado que eran almacenes que tenían la fianza de estar asegurados. Por tanto, había que responder por el valor comercial y mercantil de esa carga. Lo mismo ocurría con las compañías navieras y las aseguradoras de carga en el mar, que también tenían una enorme responsabilidad y previsión con lo que podía ocurrir en determinado momento con un barco. Y finalmente era la preparación de edificios públicos y de templos como centros de refugio o albergue. Las iglesias fueron los primeros albergues en caso de huracán. Allí, por ser edificios de piedra, por ser los edificios más seguros, los mejor construidos, los que habían demostrado a través de los siglos que habían resistido uno y otro todos los huracanes en la ciudad, fueron los primeros centros de albergue en caso de huracán. Ahora vamos a ver la dinámica, vamos a decir técnica, de lo que pasaba en la bahía o lo que ha venido pasando a lo largo del tiempo. Este símbolo negro con una circunferencia roja va a representar los centros científicos de los últimos, vamos a decir, 150 años, que tienen que ver con la meteorología. El verde son los sistemas de señales para dar alerta. Y el amarillo, importantísimo en la meteorología, es los medios de comunicación. Ayer el sereno que salía anunciando por la calle que había mal tiempo, eso que oímos decir en la película a las 8 en punto y sereno. Y sereno no era que era el sereno, sino sereno porque el tiempo estaba sereno, que no había problema. Y hoy, bueno, la internet, pero la comunicación es esencial en estos casos. Vamos a ver lo que pasa. El primero de ellos es el Observatorio de los Jesuitas, el Observatorio del Colegio de Belén, establecido en Compostela entre Luz y Acosta. Un observatorio que surgió por la docencia. El observatorio surgió porque el profesor de física, Antonio Cabré, tenemos su nombre, profesor de física del colegio, le dijo a los estudiantes, en vez de explicar lo que es un termómetro, vamos a usarlo. Y todos los días, a las 8 de la mañana, a las 10, a las 12, a las 2 de la tarde, vamos a llevar el control de la temperatura. Y ahí empezó la serie de observaciones meteorológicas, por la docencia, el profesor de física de Belén. 1857, marzo, ahí comienza una de las series de observaciones meteorológicas más largas en la historia de Cuba, ahí en el colegio. Y ese es el primer centro que empezó a manejar información meteorológica. El segundo fue el Observatorio Físico Meteórico de La Habana, fundado en 1861 por Andrés Poey. Cuando he dicho el apellido Poey, todos los presentes saben que me estoy refiriendo al hijo de Felipe, el naturalista, el decano de la Facultad de Ciencias de la universidad. El tercero que aparece ahí es el centro creado por el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos durante la intervención. Era una oficina del Weather Bureau, del Buró del Tiempo de Estados Unidos, establecido en La Habana inmediatamente después de la intervención. Antes tenían un centro en Jamaica e inmediatamente lo trasladaron para La Habana, porque la importancia de la bahía de La Habana, sin desdoro de los hermanos caribeños, era mucho mayor que la que podía tener Jamaica, por muchas razones. El tercer centro fue el que se creó a partir de esa estación en la República, y entonces se llamó Estación Central Meteorológica, Climatológica y de Cosechas, porque ya se vio la importancia de la meteorología para la agricultura y la importante función agrometeorológica que tenía que tener esa estación para asegurar el desarrollo agrícola económico del país en el inicio de la República. El siguiente centro, ya ese es más conocido, el Observatorio Nacional, 1908, en la Loma de Casablanca, donde todavía está la sede del Servicio Meteorológico Nacional. Y el último de ellos es el propio Instituto de Meteorología,
1965, 24 de octubre. Esos son los centros meteorológicos principales que hemos tenido en el entorno de La Habana. Y estoy descontando a muchos centros pequeños, pero centros muy serios, que estuvieron en manos de aficionados a la meteorología y a la astronomía. El tiempo no nos va a parar. En verde, las señales. ¿Qué fue lo primero? Bueno, el llamado semáforo del Morro, el sistema de banderas, que en un mástil estaba situado al lado del faro para ofrecer señales a las embarcaciones. El segundo, un mástil parecido que estaba en la estación central meteorológica, climatológica y de cosechas. Ese edificio no existe hoy. Es el edificio preexistente al actual edificio que ocupó el Estado Mayor de la Marina de Guerra, que hoy tiene la Corporación Gaviota, ahí en la avenida del Puerto, frente a ese restaurante que se llama el Seaman Club, ahí frente donde se cogía la lancha de Casablanca. Ahí estaba ese otro semáforo que también ofrecía señales. Y el tercero fue el mismo mástil que se instaló en 1908 en el Observatorio Nacional, en la loma de Casablanca. Comunicación, la estación central de correos y telégrafo. En el actual convento de San Francisco, donde está la sala de concierto, la Basílica de San Francisco de Asís, ahí estaba la oficina de correos de la República y ahí estaba la estación de correos y telégrafos, incluyendo esto que van a ver aquí, que es el anclaje del cable telegráfico submarino, que llegaba ahí frente a la boca del puerto y que enlazaba a La Habana con Estados Unidos y con Europa, vía New York. Finalmente, aquí, muy importante, que se les voy a enseñar ahora, la estación radiotelegráfica del Morro, de la que ya casi nadie se acuerda, y ahora yo se la voy a mostrar. Y para terminar, la propia estación radiotelegráfica del Observatorio Nacional, que tenía el indicativo CLX y por el cual se comunicaba de dos maneras: por radiotelegrafía con los barcos y las estaciones meteorológicas, y por radiofonía con las estaciones de radio de la capital, para emitir la información meteorológica diaria y sobre todo la información meteorológica especial en caso de huracanes. Todo eso pasaba en la bahía a lo largo del tiempo, porque la historia no es un hecho aislado, la historia es un proceso. Y eso lo sabemos bien los profesores, que todos son procesos. Y ese es el proceso que hemos tratado de reconstruir a partir de lo que pasaba en la bahía en Casabuena. Ahí tienen el semáforo del Morro, con su sistema de banderas y de señales. Se va a volver a instalar. Se está reconstruyendo, felizmente. Se está reconstruyendo esa torre, que además es un símbolo para La Habana, porque lo más alto que había era la bandera. Para que defendemos con tanta razón el uso y el buen uso de los símbolos nacionales. Lo más alto era la bandera. Y después la señal. Y yo quiero que ustedes vean esto. Eso es interesantísimo. Y casi nadie lo conoce. Ahora vamos a hacer más lo que vamos a hacer. Esa bola negra para que se destacara contra el cielo, se elevaba a las 12 menos 10 en el día. Y ajustado por el cronómetro del puerto, a las 12 en punto, la bola se dejaba caer. Los oficiales de los barcos, con sus binoculares, sus catalejos, la estaban observando. Y en el momento en que la bola caía, todos los oficiales de los barcos interesados decían las 12 en punto, y el otro oficial ponía el reloj a bordo en las 12 en punto. Sin internet, sin teléfono y sin telégrafo, se ajustaba la hora exacta, de enorme importancia para la navegación, sobre todo para calcular la longitud geográfica. Y todo eso se hacía. Esto que está aquí, brevemente, son las distintas banderas de señales de tormenta que se usaron en el Morro. Se colocaban en ese semáforo. Estas eran del siglo XIX, estas del siglo XX, netamente cubanas, de un diseño cubano, y esta que se incorporó después
ya por similitud con todo el área del Caribe, que son las banderas de huracán del sistema del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, que se aplicaban en todo el Caribe para que todo el mundo tuviera unificada esa información. Se ponía una sola bandera cuando era un huracán de poca intensidad y dos banderas que era que la amenaza era muy grave. Bueno, en ese punto, cada vez que ustedes pasen por ahí, en ese punto estaba el anclaje del cable submarino. Por ahí entraba el cable submarino. Después se hizo otro, cerca del torreón de Cojimar. Pero el primero, a finales del siglo XIX, se instaló ahí, en ese lugar, donde hoy pescan muchas personas, ahí cerca de la boca. Y esto es la estación radiotelegráfica del norte, la torre. Todo el mundo la puede ver, ¿no? Se puede ver aquí, la torre. El semáforo estaba aquí, ya no existía la torre. Aquí nada más que está la bandera. Bueno, en realidad no sé si la foto es de la época del semáforo posterior, a lo mejor es el semáforo todavía. Pero la torre es esa que después se quitó, porque esas torres pasaron después para la finca Triscornia, que estaba un poco más hacia el este y eran dos torres de mayor potencia. Se quitó esa y se puso otra ya a mediados del siglo XX. Entonces, vamos un poco ahora a la cosa natural, a la cosa de los escenarios de los desastres. Hay muchos análisis que podemos hacer. Yo voy a hacer uno solo en lo que el tiempo me lo permita. Y este mapa que está aquí es el mapa levantado por el historiador y geógrafo José María de la Torre en el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Él es autor de un libro que es una verdadera delicia leerlo. Se llama Lo que fuimos y lo que somos, o La Habana antigua y moderna. Es un libro raro. Debe aparecer en las colecciones de raros y valiosos de la biblioteca porque es un libro muy raro. Se imprimió muy poquito y es un libro que no es voluminoso. Muy interesante. Tiene ahí hasta cómo se anunciaba la venta de los esclavos y la venta de las crianderas, las africanas que criaban. Todo eso está en ese libro ahí, un ejemplo. En ese libro, José María de la Torre, que era historiador y era geógrafo, hizo este mapa que ustedes ven aquí. Aquí están las estancias. Estamos hablando de 1857, por tanto la información es anterior todavía a 1857. Y ese mapa nos va a dar algunos ejemplos de lo que era La Habana y de por qué pasan muchas cosas hoy que las personas no saben por qué ocurren. Y ese mapa nos va a decir por qué ocurre. Vamos a concentrarnos en esta zona. Esa zona es la zona de la catedral. La zona donde está el Castillo de la Fuerza, la catedral, el antiguo seminario de San Carlos y San Ambrosio, Centro de Ofelio Varela, esta zona que está aquí. Ahí la he ampliado. Y ustedes van a ver esa línea discontinua o línea punteada que aparece aquí. Y esto que está aquí es la zona hasta donde llegaba el mar, que con los sucesivos trabajos de ensanche de la ciudad se rellenaron y se hizo el llamado Parque de los Enamorados y se hizo toda la explanada donde después se construyeron otras instalaciones. Sale por ahí el túnel de la bahía, el monumento de Máximo Gómez. Esa zona, toda esa zona se rellenó. Y por eso a veces cuando hay fuertes marejadas, todo eso se inunda. Y las personas dicen, pero ¿cómo es posible con un malecón? ¿Por qué se inunda? Bueno, se inunda porque simplemente, como dicen los religiosos, Yemayá pide lo que es suyo. Después se recobra la naturaleza. Después el mar vuelve a la memoria geográfica que tenía con anterioridad. Porque donde está la catedral, eso se llamó el boquete de la pescadería. Y era la pescadería porque las embarcaciones de pesca llegaban hasta ahí a venderle a las personas el pescado. Y entramos precisamente ahí. Es lo que hoy es la plaza de la catedral. Pero hay otro ejemplo más interesante. Ese no es el único. Vamos al mapa de José María de la Torre. Y
vamos a ver esa zona que está ahí. Miren, esto que está aquí es el castillo de Acariz. Esto que está aquí es el castillo de Acariz. Y aquí está la termoeléctrica de Tallapiedra. Para tener una idea. Clarito dice Castillo de Acariz. Quizá atrás no lo pueden ver, pero verán ese. Castillo de Acariz. Casa de la Beneficencia, bueno, otros nombres. Miren lo que pasaba con la entrada del mar. Eso era un brazo de mar. Tiene embarcaciones mayores, no botecitos, veleritos. Tiene veleros, boletas, ahí dibujadas por José María de la Torre. Y este punto que yo voy a señalar aquí es el castillo de Acariz. Y ese punto que yo voy a señalar ahí es la intersección de las calles Infanta y Manglar. Por eso las personas que viven ahí se preguntan que por qué se inunda. ¿Por qué la calle se llama Manglar? Porque tenemos manglar. Por cierto, un lugar un poco apartado de la ciudad donde se solía, como sigue pasando hoy, dado el aislamiento y el lugar propicio, se daban grandes fiestas. De ahí la canción No Negrita, no bailes manglar con así, no bailes como en el manglar. Era ahí, en esa zona. Eso era ahí, en esa zona del manglar, cuya memoria histórica está todavía en las calles. La calle Manglar, pasaje Manglar. Díganme algo, no tengo que explicar nada. Eso es frente al antiguo seminario de San Carlos y San Ambrosio, está el Parque de los Enamorados. 1928, un dique para rellenar y para ampliar el malecón que siguió esta línea por acá. Mira la cabaña ahí. Todo eso tomado al mar. No nos preguntemos por qué se inunda la zona. Y el último ejemplo que voy a poner de ese tipo es el de un hecho lamentable, que el desconocimiento de las leyes naturales, la ausencia de regulaciones ambientales y la falta de concurso y un enfoque científico de lo que era la naturaleza propició que se destruyera. Y era el único callito, la única islita que teníamos dentro de la bahía, llamada Cayo Cruz. Tuvo otro nombre también poco pronunciable, porque se desterraban ahí también a las llamadas mujeres de vida fácil, cuyo nombre está aquí. Yo no lo voy a pronunciar como respeto. Ese callo, donde inicialmente había población residente, se usó como vertedero de basura a principios del siglo XX. Y hoy el callo no existe. Está cubierto por cientos de miles de toneladas de desechos sólidos procedentes de la ciudad. Eso que está señalado, para que tengan la referencia, es regla. Y lo que está aquí hoy todo cerrado es la actual terminal de contenedores del puerto de La Habana, por donde va todo el que pasa por la carretera que une en la salida de la avenida del puerto con Regla y Guanabacoa, está pasando por ahí. En el siglo XVII no hubiera podido pasar por ahí, bueno, tenía que salir en una embarcación porque si no, no hubiera podido pasar. Bueno, huracanes notables en la historia. Estoy terminando porque quiero dar posibilidad, si alguien quiere decir alguna cosa o preguntar algo. Vamos hablando de los huracanes más notables. No quiere decir que son los únicos, es lo que conocemos, porque de lo anterior no sabemos. Voy a aprovechar para hacer me permiten un breve paréntesis. Salió en la prensa un artículo, yo no voy a mencionar las personas que intervinieron en él porque no es mi objetivo señalar a nadie, sino señalar el hecho, cuyo titular decía, refiriéndose al tornado del
27 de enero. El primero en 500 años. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Escribir eso es resultado de no conocer la historia de la meteorología. No es el primero en 500 años. Resultado de eso es que me he encontrado con varias personas que me han dicho: yo no tengo ya de qué preocuparme, porque es uno cada 500 años. Sí, pero eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Porque la persona piensa que el próximo aviso de tormenta local se dará. Eso no tiene que ver con él, porque el que le tocaba a él ya pasó. Y no es así. Bueno, repito, vamos a hablar de los huracanes notables, de lo que tenemos información. He puesto entre ellos este, porque siguió una trayectoria que no es la acostumbrada, no es la normal, y lo hago así, entrecomillándolo, porque en la naturaleza todo es normal. En la naturaleza no hay nada anormal. Todo es normal en la naturaleza. Yo siempre le digo a mis estudiantes de historia de la meteorología: nunca digan en meteorología tal cosa no puede pasar. No, si todo puede pasar. Solo está en que las condiciones se den. Igual que pasa en la sociedad. Todo está en que las condiciones se den y las cosas ocurren. Donde único no ocurren cosas inesperadas es en las ciencias exactas. Pero en lo que no es ciencia exacta, todo puede ocurrir. ¿Cuántas personas conocemos nosotros diagnosticadas con enfermedades terminales que tenían un tiempo corto de vida señalado y pasan meses y a veces años y la persona está viva? Y no podemos explicar exactamente por qué eso pasa, porque no es ciencia exacta. Y la meteorología no es ciencia exacta. Miren ese huracán. Desafió todos los pronósticos, incluyendo el de la autoridad más alta de la época, el padre Benito Viñes, autor del primer aviso de ciclón tropical de la historia, que por cierto se hizo en Cuba el 11 de septiembre de 1875. Este huracán se pronosticaba seguir por la costa norte de Cuba en dirección a Texas. Sin embargo, un anticiclón, un centro de alto geopotencial en América del Norte, lo hizo desviarse. Entró por Caibarien, cruzó por todo lo que hoy es Matanzas, Mayabeque, Artemisa, Pinar del Río, y salió por la Ensenada de Cortés, un poco al norte de la Ensenada de Cortés, en Pinar del Río. Y era un huracán intenso, ¿eh? Un huracán intenso. No les tengo que decir la reacción de la prensa con el pronóstico que no se cumplió. Al hombre le hicieron todas las invectivas posibles, olvidaron todos los éxitos pasados y se concentraron en el fracaso de algo que no era absolutamente pronosticable. Siempre recordemos a nuestros estudiantes cuando vemos el pronóstico del tiempo, ir a la etimología de la palabra pronóstico. No es exacto. Pronóstico procede de prognosis, o sea, proignosis, que es conocimiento, es un conocimiento anticipado, pero no es como dicen a veces los periodistas, no es un anuncio. El Instituto de Meteorología no anuncia nada. El Instituto pronostica, da una probabilidad de lo que puede ocurrir, aunque todo el mundo quiera evaluar la posibilidad de lluvias en el occidente del país por lo que cae en el patio de su casa. Pero el pronóstico no es para eso. Y eso fue lo que pasó. ¿A qué huracán le recuerda esa trayectoria? A Flora. Correcto. Con gusto ser profesores informados, personas ilustradas, como se decía en el siglo XIX. Eso recuerda el huracán Flora. Por tanto, decir que hubo un huracán que hizo un lazo y ya no tocarán más huracanes con lazo, eso es una barbaridad en términos científicos. Porque en la historia de Cuba hay más huracanes que describieron lazos. Y ese ciclón llevó el nombre puesto por los campesinos, ciclón de los 5 días. Porque si usted cuenta todos los días en que hubo grandes vientos de gran intensidad y lluvias muy fuertes en Pinar del Río, fueron 5 días, igual que el Flora. Este, entre el 15 y el 18-19 de octubre de 1910. Y Flora, entre el 4 y el 8 de octubre de 1963 en el oriente del país.
Esa era la grúa transportadora de carbón que existía en Casablanca, llamada la grúa viajera. Era una estructura metálica, pues te lo voy a enseñar, muy visible, muy importante en la bahía, que ese huracán la destruyó. Y vuelvo a hacer un paréntesis para decirle que en 1919, en mayo, estamos al cumplir el centenario, un tornado la volvió a destruir. Lo que pasa es que el tornado no está registrado porque para los meteorólogos de la época el tornado era una manga de viento. Eso no era muy importante para dedicarle mucha atención, pero en la prensa está. Y el que no haga como los chicos que estamos buscando, donde quiera que haya un detallito para ponerlo en nuestras clases, para motivar a los estudiantes, el que no esté en esas cosas, no se entera. Y entonces decimos que es el primero en 500 años. Y no es así. Porque en 1919, 9 años después del huracán de los 5 días, la grúa se volvió a destruir. Y fue un tornado, no fue un huracán. Ese mismo huracán, miren lo que hizo en la bahía. La foto es muy mala porque es una foto de fotograbado de la época, de los periódicos de la época. Pero miren la enorme destrucción que causó en el puerto de La Habana. Vamos a este. Este es un huracán histórico. Histórico por muchas razones. Y el 9 de septiembre de este año conmemoraremos el centenario de ese huracán. Ese huracán tiene una enorme importancia para La Habana, para el puerto de La Habana y para la historia de Cuba. Lamentablemente poco conocida. Trataremos de hacerla conocer y ustedes pueden coadyuvar en eso. Hoy escuchamos con dolor y con asombro lo que pasa en el Mediterráneo con los emigrantes africanos que se dirigen a Europa y naufragan, se ahogan, mueren en el camino, caen en tierra extenuados, enfermos y del viaje. El eterno peregrinar de los emigrantes. Y en septiembre de 1919, con la gran oleada de emigración española que se produjo hacia Cuba después de la guerra, saben que España efectivamente hasta la última peseta invirtió en la guerra de Cuba, y los emigrantes españoles decidieron venir a la América a tratar de mejorar en sus condiciones de vida la que no tenían en la España arruinada. Un barco llamado Valvanera salió de Canarias, navegó por el Atlántico y llegó a Santiago de Cuba el día 5 de septiembre. Como el huracán venía por aquí, no hubo una información que llegara a tiempo a Santiago. Además, el huracán venía en proceso de formación, todavía no tenía gran intensidad, en una tormenta tropical. El Valvanera, con 400 emigrantes, salió de Santiago de Cuba, tomó por el norte y sin saber absolutamente nada empezó a tener mal tiempo. El capitán del Valvanera telegrafió a la estación radiotelegráfica del Morro diciendo que qué pasaba. Y del observatorio de Belén le respondieron diciéndole: huracán al sur de Nassau, en Baja, gran intensidad, respuesta pagada. Quiere decir que podía contestar que el observatorio pagaba la respuesta. No hubo respuesta. Al parecer, el barco tenía alguna deficiencia técnica que produjo, tal vez, que las máquinas se apagaran. Si le entró agua, al apagarse las máquinas no hay energía eléctrica, no hay telegrafía, y el barco se quedó incomunicado. Resultado: 400 personas fueron a parar al fondo del mar, como resultado de una conjunción de circunstancias naturales y sociales. Los emigrantes, la llegada a Cuba, país que bien conocían, país del mismo idioma, país que ofrecía perspectivas económicas, y un fenómeno natural intenso que por circunstancias complejas alcanzó al barco en alta mar y lo hizo naufragar. 100 años cumpliremos eso en septiembre. Miren lo que hizo el huracán en La Habana. Estas son fotos de 1919. Este trozo del muro del malecón que está fracturado es frente al Hotel Nacional.
donde generalmente las olas rompen ahí fuertemente cuando hay un frente frío, porque no frío. Miren los pedazos del muro, a dónde lo llevó el mar. Y esto que está aquí, esa línea de ferrocarril eléctrico que está ahí, es la línea del ferrocarril del Carmelo, que dio su nombre a la calle Línea. Por eso la calle se llama Línea. Huracán de 1926. Se ha sido llevado a la música, al teatro, a los programas, bien sea dramático, bien sea de carácter recreativo, cómico, como decimos en Cuba. Ese histórico huracán. Y es muy importante, por lo que ustedes van a ver a continuación. Miren lo que hizo en el puerto. Y esta foto son cadáveres de marinos que llegaron arrastrados por el oleaje y se encontraron dispersos por todo el litoral de la bahía. Una foto dramática, impresionante, pero tenemos que verla para saber las cosas que pasaban, las cosas que ocurren y que pueden ocurrir si no se toman las previsiones adecuadas, aún cuando estemos dentro de la bahía. Ese huracán destruyó la grúa más importante del puerto, la machina. Después se la voy a enseñar. Y eso costó $15.000 en pérdida. ¿Ustedes saben lo que eran $15.000 en 1926? 7 millones, 10 millones. Yo no sé cuánto era, pero era mucha cifra. Era una cifra muy alta. Destruyó las obras con las que se estaba ensanchando el puerto y el malecón por $30.000 daños. Destruyó la planta de gas de Melones, la que ya no funciona, que está el tanque ese enorme metálico ahí en los elevados. Sí. Eso lo destruyó, $45.700 de pérdida. Destruyó la termoeléctrica de Callapiedra y las redes de transmisión de energía por valor de $150.000. Y destruyó las redes de telefonía, en ese momento propiedad de la Cuban Telephone Company, por valor de $300.000. El huracán de 1926 es en la historia de Cuba el primero que genera daños equivalentes a la etapa contemporánea, porque causa grandes daños en redes de transmisión de energía, en redes de comunicación, en redes de transmisión del gas de alumbrado, y ya esas redes le dan a La Habana una connotación especial de ciudad moderna, y es el primer huracán que deja de tener ese impacto como en la etapa anterior, impacta en una ciudad ya con una infraestructura de una ciudad moderna, establece el punto de cambio. 1926, un siglo dentro de unos cuantos años. Esto que está aquí es la machina, era la grúa de izaje más grande que había en el puerto. Se usaba para cargar y descargar barcos y para ponerle los palos a los barcos, para arbolar las embarcaciones, la machina. Eso es frente a donde está hoy el convento de San Francisco de Asís, donde está la terminal de los cruceros. Ahí estaba la machina, que son las primeras instalaciones que hubo del Real Arsenal de La Habana, que estuvo ahí en los siglos XVI. 1933. Lo cito porque ese es el huracán que ha causado daños más grandes en la infraestructura azucarera de Cuba. Todo el mundo sabe la enorme concentración de centrales azucareros de la provincia de Villa Clara, en el centro del país y de Matanzas. Destruyó 16 centrales. Ese huracán 1933. Un huracán poco conocido también. También en la bahía, ese huracán causó grandes desperfectos. Y ese huracán tuvo en la historia de Cuba un papel protagónico en lo que pasó ahí y después. Porque en 1933, el 12 de agosto, Gerardo Machado huía de Cuba. Asumía un gobierno provisional, presidido por Carlos Manuel de Santos.
30 de agosto ocurre el huracán. Por aquí. Y el 1 de septiembre, Carlos Manuel de Céspedes sale a recorrer las zonas azotadas. Está en Cárdenas y en Sabana Grande. Y como se había ido de La Habana, el presidente provisional de un gobierno inestable no estaba en la ciudad. Y un sargento llamado Fulgencio Batista aprovechó la oportunidad y dio el golpe de Estado el 4 de septiembre de 1933. Propiciado por un huracán. Sigue. ¿Cuántas cosas tiene el huracán? Bueno, en el 48, un huracán típico que azota a La Habana, de sur a norte, desde el Golfo de Honduras, Golfo de Mosquito, que eso es típico en los huracanes de La Habana. Causa esos daños. Aquí es donde estaba la antigua terminal de la lanchita de Regla y Casablanca, que era acá un poquitico más hacia el este, pero miren lo que pasó ahí. Y esa es la famosa grúa viajera que el huracán de 1910 destruyó y que después, finalmente, un fenómeno meteorológico le puso punto final a su vida. Fue la famosa tormenta del siglo de 13 de marzo de 1993. Ahí se terminó la historia de la grúa viajera o transportador de carbón del puerto de La Habana en Casablanca. Una de las lanchitas de Regla, el huracán del 48. Entonces, para terminar, estas son las conclusiones. El primer impacto de los huracanes, desde el siglo XV hasta mediados del XX, estaba en la navegación, en el puerto, en la infraestructura portuaria y en los almacenes y los barcos. A partir de finales del siglo XVIII, con la economía de plantación, la agricultura empieza a tener una importancia grande a la hora de calcular daños por fenómenos naturales, porque son grandes extensiones de tierra, grandes rotaciones de esclavos, ingenios que dependen de ese tipo de forma económica. A partir del siglo XIX, las ciudades dejan de ser de madera, va apareciendo la construcción de piedra, de teja, nuevos materiales. Ya no era lo mismo cortar una palma y hacer una casa que traer bagrado, teja, mezclas aglutinantes, le dan valor a las edificaciones más altas y empieza el impacto en la infraestructura urbana. A partir de 1926, la infraestructura de redes de una ciudad absolutamente moderna. Y el último impacto es en la industria, cuando ya empezamos a tener una industria en nuevo desarrollo que también sufre mucho con esos impactos sin dejar de tener impacto en lo demás, menos en la navegación, porque ya los barcos pueden saber que en determinada fecha o una zona no deben navegar porque hay un peligro de ciclón. Desaparece ese peligro. Los demás no. Los demás continúan estando presentes. Estudio individual. No, lo vamos a responder aquí. ¿Cuál sería la trayectoria de un huracán para causar la máxima destrucción en La Habana? ¿Se acuerdan del huracán de 1910? Todos los presentes sabemos que los vientos en un huracán giran en sentido contrario a la galaxia. Si hay un huracán que está 5 días al este de La Habana, generando vientos del norte y marejadas, ¿qué puede ocurrir en la ciudad con 5 días y ese tipo de afectación? Mejor no vamos a reconstruir el escenario. Vamos a esperar y desear que eso no ocurra.